Para adelantar y ver cada uno de estos delitos, compañeros, veamos cuál es el bien jurídico tutelado. En este capítulo único de este título noveno, cuando hablamos de los delitos de falsedad personal. El bien jurídico tutelado, compañeros, al igual que en nuestra clase de la semana anterior, es la fe pública. Un término jurídico en este caso, si hablamos de la fe pública, pues nos vamos a referir a esa veracidad, a esa confianza o a esa autoridad legítima delegada por el Estado de Guatemala, como decimos aquí, atribuida, es una atribución dada a estos profesionales, a los notarios, a los secretarios judiciales, a los escribanos de gobierno, a los agentes de cambio y bolsa, a los cónsules, a los registradores civiles y a otros funcionarios públicos o empleados y representantes de establecimientos de igual índole. Pero ¿para qué el Estado de Guatemala delega esa fe pública? Bueno, para que estos funcionarios, para que estos profesionales, presencia. Por eso es que cuando el notario firma, pone ante mí y que se tiene por auténticos y con fuerza probatoria, mientras no se demuestre su falsedad. Creo que ese punto de la fe pública nos quedó claro, compañeros, que es aquella veracidad, confianza o autoridad legítima delegada por el Estado de Guatemala como una atribución, ojo, como una atribución para los y empresarios también, compañeros, también ellos tienen fe pública, los escribanos de gobierno, hablábamos la semana anterior de que en Guatemala existe la escribanía de gobierno y esta es adscrita al Ministerio de Gobernación de Guatemala. Los escribanos de gobierno pues tienen varios asuntos que ventilar, entre ellos los asuntos de exceso de tierras, que no aparecen inscritas en el registro general de la propiedad, pero que una extensión sí aparece. Eso lo hablábamos también, que yo tengo una extensión de tierra inscrita en el registro de la propiedad, hagamos de cuenta 2 hectáreas, pero en la medición real resulta que son 3. Esa hectárea que me sobra, pues debo realizar un trámite ante la escribanía de gobierno para poder registrarla también a mi nombre. Y ahí existen otros funcionarios públicos también que tienen fe pública, por ejemplo, la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo. Y hay varios funcionarios a quienes el Estado de Guatemala les ha delegado esta fe pública para que en presencia de ellos se le dé fuerza de estos funcionarios. ¿Por qué razón se hacen ante estos funcionarios? Bueno, hablábamos para legitimarlos, para tenerlos por auténticos y con fuerza probatoria. Media vez no se demuestre que existe falsedad, al igual que lo aprendimos en la clase anterior, compañeros, que hablamos del delito de falsedad material y de falsedad ideológica. Eso también guardémoslo, compañeros, porque es parte de nuestro haber como abogado, profesión de abogado, especialmente en este ramo del derecho penal, que es bien pagado. Posiblemente sea el ramo mejor pagado, compañeros, especialmente por los derechos humanos que en este se ventilan, especialmente el derecho a la libertad. ¿Quién no quiere ser libre? Hay muchas personas en prisión. De hecho, se despojarían de todos sus bienes con tal de recuperar su libertad, porque la libertad no tiene precio. Y evidentemente ahí es que estamos conociendo hoy como los
delitos de falsedad personal. Veamos entonces directamente los artículos estos, compañeros, que espero que ustedes los hayan leído, y entremos a ver este delito de usurpación de funciones. ¿Qué nos dice, compañeros, el delito? ¿Quién sin título o causa legítima, noten, sin título o sin causa, ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario, atribuyéndose carácter especial, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Bueno, veamos acá, compañeros, la acción aquí claramente dice quien sin título o causa legítima ejerciera actos propios de una autoridad o funcionario, atribuyéndose carácter oficial. Entonces, hablamos de una acción doble, compañeros, porque por un lado el sujeto debe ejercer actos propios de una autoridad o funcionario. ¿Cuáles serían esos actos propios de una autoridad o funcionario, compañeros? ¿Cuáles serían esos actos que está usurpando esta persona? Bueno, pongamos un ejemplo. Los actos propios atribuibles a una autoridad o funcionario cuya compulsión se está usurpando podría me hago pasar por notario y procedo a levantar un acta notarial sin ser notario. A eso nos estamos refiriendo, compañeros. Cuando hablamos de actos propios de una autoridad o funcionario atribuyéndose carácter oficial. ¿Pero por qué decimos que la acción es doble? Primero, porque el sujeto se está haciendo pasar por autoridad y está a punto de realizar actos. O sea, veamos, por un lado, el tipo está ejerciendo hace pasar por un notario, se está atribuyendo el carácter oficial de notario. Dentro del delito de usurpación de funciones, bueno, analicémoslo. Quien sin título o causa legítima, no tiene el título de notario, muy bien, ejerciere actos propios de una autoridad funcionaria, está levantando un acta notarial, atribuyéndose carácter oficial, bueno, sí cae dentro de los parámetros. Alguien que se haga pasar por Policía Nacional Civil y le pida documentos a una persona que se identifique ante él, funcionario, sí, está pidiéndole a una persona que se identifique ante él. ¿Cómo se identifica la persona? Con su documento personal de identificación, sin ser policía. Entonces, sí cae dentro de esto el delito de usurpación de funciones. Sí está dentro de estos elementos que pueden tipificarse como usurpación de funciones. Entonces, la no lo dice, él está usurpando. O sea, sí está consumando este delito. Veamos entonces, compañeros, cuáles serían los elementos para la correcta tipificación de este delito de usurpación de funciones regulado en el artículo que acabamos de ver, que es actos propios, verbo rector y ejercer. Compañeros, la fe pública. Aquí es que por mandato del Estado le corresponde al funcionario
por el cual esta persona se está haciendo pasar. Porque en este caso, noten ustedes, el delito es claro cuando dice quien sin título o causa legítima ejerciera, verbo rector, actos propios de una autoridad funcionaria. Entonces, el bien jurídico tutelado es la fe pública. Porque si se hace pasar por notario, compañeros, entonces definitivamente está violando ese bien jurídico tutelado denominado fe pública. El elemento interno, la voluntad, aquí todavía no se ha consumado. Ese es el elemento interno cuando se fragua el delito. La voluntad de quien sin título causa legítima ejerce actos propios de una autoridad funcional. Si hay voluntad, compañeros, es un tipo de delito doloso. El elemento material, una persona que sin título causa legítima ejerza actos propios de una autoridad o funcionario atribuyéndose carácter oficial. Y la conducta, compañeros, únicamente en estos delitos hay dos tipos de conductas, omisión o acción. En este caso, la conducta es de acción. Hacemos inmediatamente, compañeros, al artículo 336, donde vemos otro delito muy parecido, pero este se llama usurpación de calidad. Noten, en el anterior, notemos, ojo, ¿quién se arrojare título académico? ¿Quién se arrojare título académico? O ejerciere actos que competen a profesionales sin tener título o habilitación especial. Será sancionado, ojo, aquí ya vamos con la prisión, de 5 a 8 años y multa. Como este delito no ha sufrido reformas, compañeros, si ustedes lo miran directamente de su código penal, si hablamos, bien, este fue reformado en el año 2000, compañeros. Entonces, acá la multa que se nos está dando, porque usurpación de calidad sufrió una reforma en el año 2000. Entonces, estamos en una multa de 50,000 a 200,000 quetzales. Ojo, ¿qué continúa diciendo en el segundo párrafo este artículo del delito de usurpación de calidad? Si del resultado del ilegal ejercicio se derivara el perjuicio a tercero, la sanción señalada en el párrafo que antecede se elevará en una tercera parte. Muy bien. Notemos acá entonces cuáles son los parámetros de este delito de usurpación de calidad, compañeros. Primeramente analicemos la palabra usurpar, compañeros. La palabra usurpar quiere decir apoderarse de una propiedad o un derecho ilegítimamente, con mala fe, por supuesto, o hacer uso de violencia, intimidación o engaño. Vamos a caer en ese parámetro. ¿Ya? Pero en este caso también lo vamos a entender como arrojarse la dignidad de empleo u oficio de otro. Tomando en consideración eso, compañeros, veamos en el mundo de las profesiones. En el mundo de las profesiones, a cada profesión se le asignan ciertas funciones. Eso lo tenemos muy claro y eso pues es algo muy antiguo. Pero siempre ha existido en la historia personas que de alguna manera han usurpado calidades y han producido engaños, usurpando, en fin, han hecho un montón de cuestiones de ello. Primero, noten, acá se está dando protección a las profesiones liberales, debido
debidamente autorizadas por el Estado. Esa profesión del liberal, con aquellas personas que abren un bufete y hay un profesional que se encarga de firmarles, ¿eso es ético? No es ético, compañeros, no es ético. De hecho, no es ético por dos razones. La primera, porque la persona que está realizando funciones propias, posiblemente ese delito caería dentro del primer delito que acabamos de ver, que sería la usurpación de funciones, pero también la usurpación de calidad, que no es ético. Lo que estas personas están haciendo prácticamente no son abogados ni notarios, pero hay alguien que les firma. Entonces, ese trabajo que ellos realizan prácticamente le está robando la oportunidad a otro profesional de poder realizarlo. En el departamento de Jutiapa se dio un movimiento de abogados y notarios y se encargaron de visitar a estas personas para pedir ese tipo, prácticamente solapando ese tipo de acciones. Muy amigos podían ser, pero realmente no era ético. Dejemos eso ahí, compañeros, porque no es un punto de polémica, pero sí estamos dando un par de ejemplos de usurpación por este delito de usurpación de calidad, porque el Estado de Guatemala está dando protección a las profesiones liberales. Y segundo, porque el Estado de Guatemala también está dando protección de la colectividad que se ve impulsada a requerir servicios profesionales de personas. Aquí en este artículo 336, compañeros, podríamos ver dos asuntos. El primero se refiere a una conducta especulativa tipificada por el verbo arrogar, de arrogar. Se está arrojando funciones. Personas está el primer parámetro. La primera, hablemosle, llamémosle hipótesis, compañeros. La segunda hipótesis, en este caso, se refiere a que la persona está ejerciendo determinados actos que competen exclusivamente a profesionales. Sí. Y muchas veces no han cursado una universidad. Es distinto, compañeros, cuando el abogado tiene procuradores, el abogado tiene una oficina acá y otra allá, pero esa oficina se identifica claramente con el nombre del abogado o notario. Eso es muy distinto. Ejemplos, compañeros. Yo resido en Jalapa y lo menciono con todo el respeto que las personas se merecen, pero nadie puede arrojarse ignorancia de la ley, eso lo dice claramente la ley del organismo judicial. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Aquí en Jalapa han
por política llegaron a la dirección del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, hablo de Jalapa, donde yo resido, y se atribuían la calidad de ingenieros. Que en su momento Estado profesional. Entonces, eso sí es usurpación de calidad. Ustedes han de conocer muchos ejemplos de ellos, compañeros. Pero para la tipificación de este delito, analicemos los elementos. El verbo rector es arrojar, ejercer. Arrogar, ejercer. El sujeto activo del delincuente es cualquier persona que ejerza actos propios de un profesional sin serlo, o se atribuye a la calidad profesional sin serlo. El sujeto pasivo, en este caso el Estado, la víctima, el Estado y la sociedad. El bien jurídico tutelado, ¿qué, compañero? La fe pública del Estado. El elemento interno, la conciencia de no poseer un título académico y la voluntad de arrogárselo. Es un delito doloso. El elemento material, una persona que no posea título académico. 37. Uso público de nombre supuesto. Creo que este artículo va a quedar claro, compañeros, cuando lo analicemos. Noten lo que dice. Compañeros, de acuerdo al artículo 337, que no ha sufrido reformas. Sin embargo, a este sí le podemos aplicar la regla del artículo 6 del decreto 296. No nos olvidemos de eso, compañeros. Anotemos y seamos claros que cuando veamos una pena de multa, si el artículo no ha sufrido reformas, por eso tenemos que también nuestro código actualizado. Si no ha sufrido reformas, entonces se le aplica la regla de quetzales. Si el uso del nombre supuesto tuviera por objeto ocultar algún delito, eludir una condena o causar algún perjuicio al Estado o a un particular, además de la sanción señalada en el párrafo que antecede, se impondrá al responsable prisión de 1 a 2 años. Muy bien. Veamos los elementos que integran este delito, compañeros. No los elementos de tipificación, solo analicémoslo. Desmenucemos por partes ese artículo, porque hablamos de una persona que primeramente está usando un nombre supuesto. Ese nombre supuesto puede ser un nombre propio y apellidos paterno, materno, solo materno, según lo que aparece en el registro civil. Pero el nombre que él está usando es un nombre distinto al que aparece en su respectivo certificado de nacimiento. Es decir, está usando un nombre falso. Si una persona no usa su verdadero nombre, compañeros, está usando un nombre falso. Un servidor se llama Martín Guzmán Gómez, pero si yo solo me llamara Martín Gómez, estoy cayendo en un delito de uso de un nombre falso, porque ese no es mi nombre. Excepto, compañeros, que en algún momento de mi vida alguien haya usado mi nombre y haya omitido mi apellido paterno y me haya colocado solo como Martín Gómez. Y así aparezco yo en algún acto anterior de mi vida. En ese caso, también la ley nos da un salvoconducto, que es un trámite notarial llamado identificación de persona, que consiste en realizar una escritura pública ante un notario, donde yo hago constar que en mi vida yo he usado varios nombres. Yo solo tengo un nombre, pero tengo dos apellidos. Mi nombre completo es Martín Guzmán Gómez, pero en algún momento materno. Pues eso viene y se inscribe en mi certificado de nacimiento. Eso es de un nombre falso. Esa podría
cuestión. Pero el otro, estamos usando un nombre. Notemos entonces, el uso no sería un nombre distinto, porque ese es mi nombre completo. Pero a mí me... El otro asunto acá, compañeros, el otro parámetro. El tercer punto acá sería que se esté usando de una manera dolosa, con la intención delictiva. Eso nos dice este artículo, porque dice que usar el nombre público, usar públicamente nombre supuesto, nos habla de una sanción de multa que puede ir de hasta 15,000 quetzales. Si el uso de este nombre supuesto tuviera por objeto ocultar algún delito, eludir una condena o causar perjuicio al Estado particular, pues acá nos aumenta en una tercera parte. Entonces noten, usar nombre supuesto públicamente. ¿Se han dado casos? Sí, se han dado casos, compañeros. Alguien que tiene un nombre y usa otro nombre, ese es uso de nombre público. Personalmente, hace algún tiempo tuve la oportunidad de asistir a una persona conocida aquí en Jalapa, muy conocida. Ustedes saben que en la historia existe un personaje llamado Clemente Marroquín Rojas, que de hecho fue funcionario de gobierno durante el tiempo del presidente Arévalo. Clemente Marroquín Rojas es oriundo de Jalapa. De hecho, hay descendientes y el funcionario, el director de Prensa Libre se llama Gonzalo Marroquín. La esposa de un conocido abogado en Jalapa también era de los Marroquín. Otro conocido abogado de la ciudad de Guatemala también es Marroquín. Es de estos Marroquín, nietos ya del extinto Clemente Marroquín Rojas. A lo que quiero llegar, compañeros, es que aquí en Jalapa hay una persona que su nombre, y así como fue inscrito en el registro civil, es Óscar Clemente Marroquín Rojas. En cierta ocasión tuvo un problema y pues fue a prisión. Cuando le tocó su primera declaración, era un delito común, pero bueno, él al final salió, no quedó ni ligado a procesos, se le decretó falta de mérito. Eh, lo que comento es con la autorización de esta persona, que es mi persona, es una persona de mi conocimiento. Entonces el día de ayer le pedí autorización para mencionar. Su nombre es Óscar Clemente Marroquín. En el momento en que va a declarar su primera declaración, volvió. Después, pues lógicamente lo recuperó. Estaba dentro de la cárcel de Jalapa, ahí estaba el documento personal de identificación, lo identificó, pero en el momento de ir ante el juez no portaba su documento personal de identificación. Y llamándose Oscar Clemente Martín Rojas, manejar en los juicios de carácter penal, pues en la prevención policial que acompañaba la papelería que el fiscal estaba presentando para plantear la acusación y solicitar la adhesión a procedimiento de esta persona, pues sí aparecía que la policía colocaba su número, su código único de identificación, el cual aparece en el documento, en el DPI, en el documento personal de identificación, aparece el CUI, el código único de identificación. Se consignaba el CUI en esta prevención policial y con la lógica. El juez determinó que si efectivamente los policías que habían capturado a Óscar Clemente Marroquín Rojas habían visto el CUI y lo habían consignado en la prevención policial. La lógica era suficiente. Los que firmaban la prevención policial eran dos policías y hacían alusión a que andaban otros en la patrulla. Entonces constaba que más de dos personas habían identificado
a esta persona y que efectivamente ese era su nombre correcto. Y él así se llama, es una persona muy conocida acá en Jalapa. El uso público de nombres supuesto, por supuesto, dentro de audiencia y la misma no prosperó. Pero son ejemplos, compañeros. Así hay personas que pueden utilizar un nombre público supuesto. Analicemos los elementos para tipificar este delito. El verbo rector, compañeros, es usar, ocultar, eludir, causar. De acuerdo que está. Usar, ocultar, eludir, causar. El delincuente puede ser cualquier persona, compañeros, pero la víctima, el sujeto pasivo, va a ser el Estado y los particulares. El bien jurídico tutelado acá es la fe pública. ¿Por qué razón, compañeros? Porque se está usando un nombre público supuesto. Públicamente se está usando un nombre que no es el propio de la persona. Entonces se está violando la fe pública del Estado, porque la persona tendría obligación de identificarse con un nombre propio y se está usando un nombre público supuesto, de repente está usurpando el nombre de otra persona. Por eso decimos que el bien jurídico tutelado es la fe pública del Estado. El elemento interno acá, compañeros, es la voluntad de usar públicamente un nombre supuesto. El elemento material, el que una persona use públicamente el nombre supuesto. O bien lo haga para ocultar algún delito, eludir una condena o causar algún perjuicio al Estado o a algún particular. La conducta, pues, es una conducta de acción. Una persona que ha sido condenada, compañeros, que ande huyendo de la justicia, que le preste su EPI para salir. Y en un retén la policía lo captura y bueno, resulta que él carga el DPI, efectivamente la foto se parece, más que todavía son fotos en blanco y negro y no hay mayores características, bueno, y se va y elude la justicia. Pero llega algún momento en que cae algún retén y existe acá un policía que lo conoce y sepa que no se llame así. Pues bueno, aparte de lo que debe, también se le va a atribuir el delito de uso público de nombre supuesto. Pasemos ahora al artículo 338, compañeros. Este artículo fue agregado en el año 2010. Únicamente son, ese decreto únicamente son reformas al Código Penal, no lleva ningún nombre. Por eso hablamos acá de uso ilegítimo de documento de identidad. Y el artículo 338, con las reformas que aparecen, quedó de la siguiente manera, compañeros. Quien usare como propio pasaporte o documento legítimo de identidad ajena será sancionado con prisión de 1 a 3 años. El ejemplo que acabo de mencionar en el artículo anterior, compañeros, aparte del uso público de nombre supuesto, también cae dentro de este artículo que es el 338. Usar como propio un documento de identidad ajeno. ¿Qué dice? Este artículo es largo, compañeros. Igual sanción va a hacerse acreedor a esta pena de prisión, compañeros, que realmente es benigna, es una pena de 1 a 3 años, sino también a aquella persona que ha prestado el documento para que otro lo utilice. ¿Qué más dice? La sanción se incrementará en la mitad cuando el uso legítimo del documento de identidad sea para fines electorales. Muy bien, cuestión que se ha dado mucho aquí en Guatemala, compañeros. Cuando nos enteramos que traen personas de otro lado para votar en el propio lugar. Y de hecho, solo en Guatemala se ha visto que hasta los muertos vayan a votar. Votemos. Pero ahí no termina, compañeros. Nos sigue diciendo, si el delito es cometido por funcionario empleado del Tribunal Supremo Electoral, autónomas, descentralizadas y no gubernamentales, independientes de desempeño.
Creo que aquí no tenemos mayor cosa que profundizar, compañeros. El artículo es bastante alto, pero se refiere a alguien que haga uso de un documento. En este caso, compañeros, los elementos, el verbo rector es usar, ceder. El sujeto activo, cualquier persona. Pero también de las instituciones del Estado. La víctima, el sujeto pasivo en este caso, puede ser cualquier persona. Y puede ser una persona que sea titular del documento utilizado, pero también puede ser una víctima, pero también se hace acreedora a la pena porque el artículo así lo manda, compañeros. Bien jurídico tutelado, la fe pública del Estado. Elemento interno, la voluntad de utilizar como propio un documento de identidad ajena. Y el elemento material, ya cuando el delito está consumado, el que una persona usa como propio, pasaporte o para la correcta tipificación de un delito. De hecho, uno puede debatir es cuando la fiscalía. Muy bien. Y por último, el artículo de uso indebido de uniformes e insignias, compañeros, es otro delito que queda claro, porque nos dice quién usare públicamente, perdón, quién usare pública o indebidamente traje o uniforme de una institución a que no pertenezca o insignia con derecho a vestir como quieran, porque pero en este caso estamos hablando de un debido de uniformes e insignias. El uso de uniformes o de trajes aplicarse dentro de la sanción de este Estado. Por ejemplo, los uniformes, hay uniformes que son exclusivos de la Policía Nacional Civil, uniformes que son exclusivos del Ejército de Guatemala, o bien son exclusivos de la Policía Municipal de Tránsito. Para que este delito se considere como compañeros, simple y sencillamente basta con que el uso de un uniforme oficial sea público. La persona que va a usar un uniforme o una insignia sepa uniforme que no le corresponde. Estas insignias, compañeros, pueden ser una placa, una medalla o un bastón que por ley corresponda a jueces, a magistrados, honoríficas concedidas por el Estado por algún servicio. Puede ser el Estado, porque el Estado le ha dado corporaciones. El bien jurídico de la fe pública, compañeros, el elemento es. Hemos visto esto en algunos actos públicos, como la
famosa huelga de Dolores, compañeros, sí. Sin embargo, aquí hay cierta libertad que se ha dado a la huelga porque se considera ya patrimonio intangible de la nación. Entonces, podría ser un caso de excepción donde se ha dado este parámetro, pero que es un delito, compañeros. El elemento material, usar pública o indebidamente traje o uniforme de una institución a la que no pertenezca, o insignias o condecoraciones. Lo tutelado acá es la fe pública. Pasemos ahora al título de décimo, compañeros. Este título es bastante extenso. El tiempo no nos va a alcanzar para verlo, pero vamos a analizar algunos de los principales. Y estos son los delitos contra la economía nacional, el comercio, la industria y el régimen tributario. Tiene 4 capítulos, compañeros, pero sí son un poco extensos. El primer capítulo habla de los delitos contra la economía nacional y el ambiente. El capítulo 2 de la quiebra e insolvencia punibles. El capítulo 3 de los delitos contra la industria y el comercio. Y el capítulo 4 de los delitos contra el régimen tributario. En este capítulo primero, compañeros, vamos a ver los delitos contra la economía nacional y el ambiente. Aquí son otras formas de monopolio, vamos a ver la especulación, el delito cambiario, compañeros, un delito que nació hace algunos años, el de pánico financiero, el delito de destrucción de materias primas, productos agrícolas o industriales, la propagación de enfermedades en plantas o animales, la contaminación y la contaminación industrial, compañeros. Estamos por ver 9 delitos acá. Unos tienen relación con otros, por ejemplo, el numeral, verán que ya en estas diapositivas no coloco los elementos para tipificar. Compañeros, solo recuerden ustedes que son 7 elementos. Espero que eso no se les vaya a olvidar durante su vida de abogados, porque prácticamente esa es la base para que ustedes puedan votar una acusación en un delito que tocan infraganti a una persona. Ellos hacen la tipificación. Debemos de ver estos elementos. Investigación preliminar es el Ministerio Público y después de hacer una tipificación solicita ante el juez controlador de la investigación no va a dejar de faltar a un proceso. Perdón. Pero bueno, es en la audiencia intermedia cuando la fiscalía solicita el auto de apertura a juicio que vienen estos elementos para la acusación. Entonces es cuando nosotros tenemos que tener claro si se dan estos elementos para esa tipificación o no. De lo contrario, pues podemos votar esa acusación. Veamos entonces los bienes jurídicos tutelados, en este caso, compañeros, de los delitos contra la economía nacional y el ambiente. Primeramente, un bien jurídico tutelado acá es la economía nacional. Ojo, compañeros, quiero comentar, estos no son conceptos jurídicos, compañeros, estos son conceptos y definiciones generales. Así que varios de estos conceptos, pues los saqué de los sitios, por ejemplo, el sitio de la Superintendencia de Administración Tributaria, el sitio del Ministerio de Economía. De ahí es donde he ido sacando yo conceptos acá, porque estos no son conceptos jurídicos. Es que aparecen como bienes jurídicos tutelados, sí. Pero si los buscamos en un diccionario jurídico de derecho usual, no vamos a encontrar estos conceptos. Así que lo aclaro de antemano. Y veamos estos bienes jurídicos tutelados. En este capítulo, primero, pues sería la economía nacional, compañeros. ¿Qué es la economía nacional? Bueno, guardemos este conceptito, que es el conjunto
la agricultura, el transporte, el sistema crediticio, etcétera. Eso es la economía nacional, compañeros. Conjunto de ramas de la producción y trabajo en un país. Entonces, aclaro, esas ramas pueden ser la industria, la construcción, la agricultura, el transporte, el sistema crediticio. Todo lo que vaya en contra de ello, pues atenta contra la economía nacional. Por eso se considera como un bien jurídico tutelado en estos artículos. Muy bien. ¿Qué otro bien? La buena fama financiera de las instituciones bancarias. ¿Qué es eso del prestigio financiero de las instituciones bancarias, compañeros? Bueno, es la buena opinión que la sociedad se ha formado de la sociedad. Esa es una opinión de la sociedad en cuanto a la institución bancaria. La buena opinión que tiene la sociedad de esta institución bancaria. Muchos podemos decir, ese banco es bueno, ese banco no sirve. Todo va a depender de la buena atención, compañeros. Si el banco no nos ha fallado y nos han atendido bien, pues quedamos encantados con el servicio. A eso nos referimos con el prestigio financiero de las químicos, biológicos, de las personas o de la sociedad en conjunto. Mejoramiento del medio ambiente, que es un concepto bastante completo. Y otro bien jurídico tutelado que aparece aquí, compañeros, es la fauna, que es el conjunto de todas las especies animales, generalmente con referencia, compañeros. Entremos entonces ya después de haber hecho nuestro preámbulo, compañeros, y veamos acá en qué es el delito de monopolio, a qué se refiere. Y el artículo 340 nos dice, quien con propósitos ilícitos, propósitos ilícitos, o sea, es un propósito ilegal, sea la agropecuaria, o se aprovechara exclusivamente de ellos a través de a determinados precios, evidentemente en evidente perjuicio de la economía nacional o de particulares, será sancionado con prisión de 6 meses a 5 años y multa de 2.500 a 50.000 quetzales. Aplicando la regla del 6 del decreto 296. Porque estamos ante acá, compañeros, analicemos. Tiene que ser una conducta que cause perjuicio a la economía nacional. Ese es el monopolio, una conducta que cause perjuicio a la economía nacional. Así lo dice. ¿Cómo se va a dar este monopolio? Bueno, noten que la actividad de producción mediante actos ilícitos. Así lo dice. Actos ilícitos. El objeto en este caso del monopolio para que se le considere delito, compañeros, eso en proteger la protección, la protección de las empresas, especialmente de la libre empresa, ya sea pequeña, mediana o una gran empresa. Y aquí se trató de excluir actos que tiendan a limitar
y a no permitir que una empresa crezca, compañeros. Si las empresas crecen, lógicamente la economía nacional pues también crece, se robustice, absorbiendo la producción, en este caso comercial o agropecuaria. Muchos en algunas ocasiones han dicho marcas, pero ojo, aquí no existe un propósito ilícito. Simple y sencillamente en el mercado eran los únicos. Actualmente hay otra cervecería que compite con ellos, que es la Ambe. Valga la redundancia, la promoción, la marca Brava, la cervecería Ambe. Entonces ya tiene competencia. Definitivamente esto no sería monopolio. Es de uso común también hablar de las licoreras. Tampoco es cierto, compañeros. Que en algunas actividades sean los únicos o sean los líderes, no quiere decir que sean monopolios. La primera, porque tendríamos que analizar este artículo, compañeros, con sus elementos. Deberían existir propósitos ilícitos y que prácticamente dañen la economía nacional. Y ese no es el caso. Esas son empresas de tradición ya de más de 100 años de trabajar, empresas que han generado economía y que si ustedes ven a las personas que trabajan por sus condiciones laborales, no han tenido necesidades o son empresas que realmente pagan bastante bien. Entonces no caen en eso, compañeros. Que una empresa sea la única que presta un servicio, desarrolla una actividad, no quiere decir que exista un monopolio, compañeros. Simple y sencillamente son líderes dentro de la actividad que realizan. Analicemos los elementos, entonces, compañeros, del monopolio. El verbo rector acá sería realizar. Sujeto activo, el delincuente, puede ser cualquier persona. El sujeto pasivo, cualquier persona, y el Estado de Guatemala también, por el daño que se genera a la economía, compañeros. Particulares, cuando un pequeño productor se ve afectado porque alguien esté causando monopolio. El elemento interno, la voluntad de perjudicar la economía nacional o de los particulares, o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria, en evidente perjuicio para la economía nacional o de los particulares. Y es una conducta de acción, compañeros. Voy a dejarles a ustedes que lean el artículo 341 cuando hablamos de otra forma de monopolios, compañeros, y nos vamos directamente al artículo 342 cuando hablamos del delito de especulación. ¿A qué se refiere el delito de especulación, compañeros? Bueno, veamos. Este artículo de especulación, compañeros, fue reformado en el año 2000 por el decreto 38-2000 que se refiere directamente a reformas del Código Penal. Y noten a qué se refiere el delito de especulación. Noten lo que nos dice. Quien esparciendo falsos rumores, propagando falsas noticias, ojo, esparciendo falsos rumores, propagando falsas noticias o valiéndose de cualquier otra ordinaria del mercado, produciendo mediante estos manejos el aumento o la baja injustificada en el valor de la moneda de curso legal o en el precio corriente de las mercancías, de las rentas públicas o privadas, de los valores cotizables, de los salarios o de cualquier otra cosa que fuere objeto de contratación, será sancionado con prisión de 1 a 5 años y multa de 1,000 a 100,000 quetzales. Para el caso en que el delito contemplado en el presente artículo sea establecido una cadena de negocios, deberá tomarse como delito independiente
falsos rumores, propagando noticias, pero que a través de estos falsos rumores esté manipulando la oferta y la demanda y que eso produce aumento o baja injustificable en la moneda de curso legal, el precio de mercancías o de otros valores o los salarios. O sea, no el daño que se está causando a través de la especulación de la demanda van a influir en el precio de las cosas. Bueno, noten entonces, la acción consiste en que la ejecución va a ser ejecutar actos mediante los cuales se está tratando de modificar los precios establecidos de los productos. O sea en el sentido de crear una escala de estas maniobras especulativas. Alguna persona como La Máquina, yo creo que hoy ya es un municipio creado, La Máquina, o en Retauleu, hablamos exclusivamente de La Máquina, que es un gran productor de granos, o Petén, la zona de Petén también es un gran productor de granos. Alguien puede esparcir falsos rumores o pegar falsas noticias de que por el exceso de lluvia, las plantaciones de maíz, tanto el Petén como de La Máquina, se perdieron. Y esparce esos falsos rumores, esas falsas noticias, y usa artificios como videos, para esos productos. Si bien es cierto, el maíz común, eso es así. Si estamos esparciendo el rumor de que no va a existir producción de maíz este año, lógicamente el precio se va a disparar porque se está previendo una escasez de producto. Y puede ser que esa persona vaya y acapare la producción. Esa es la especulación, compañeros. También se da mucho en el derecho bursátil de una empresa. Cuando nos referimos a acciones, nos referimos a aquellas acciones nominativas que estamos aprendiendo en derecho mercantil. Analicemos los elementos entonces, compañeros. Aquí el verbo rector es esparcir, propagar, desviar, falsear. El delincuente, el sujeto activo puede ser cualquier persona. La voluntad de esparcir rumores para desviar o falsear las leyes naturales de la oferta y la demanda, produciendo el aumento o la baja injustificada en el valor de la moneda o en el precio de las mercancías. El elemento material, pues aquí es esparcir rumores, propagar falsas noticias, para desviar o falsear las leyes naturales de la oferta y la demanda. Ese es un delito de acción. Hay en 1985, compañeros, fue adicionado el artículo 342A. Esto fue por el decreto ley 9485 del jefe de Estado. Y este decreto ley 9485, compañeros, se refiere a modificaciones al Código
En la historia negra de Guatemala existieron los gobiernos de facto. ¿En qué consistía un gobierno de facto? Un gobierno que no fue electo, compañeros. Por ejemplo, en la historia de los gobiernos de Guatemala hubo varios gobiernos militares que por la fuerza derrocaron a un gobierno y se hicieron del poder por la fuerza. Esos son los gobiernos de facto, como vieron muchos en Guatemala. De los que yo recuerdo, compañeros, pues yo nací en la década del 70, pero recuerdo mucho el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt, recuerdo el gobierno de facto de darles. Y de hecho, este decreto ley 9485 fue hecho durante el gobierno de facto del general Humberto Mejía Víctor, se llama, porque casualmente él estaba en 1985 en el poder, de facto, por supuesto, por haber derrocado al anterior gobierno, que era otro gobierno de facto de Fray Ríos, que a su vez derrocó a un gobierno electo, ese es un gobierno electo, que las elecciones hayan sido fraudulentas, pues a nadie le consta, solo fue un secreto a voces de otro militar que era Romeo Lucas García, gobierno de facto de Ríos Montt y otro gobierno de facto posterior de Humberto Mejía Víctores, donde se crea este decreto ley 9485. Por eso se llama decreto ley, compañeros, porque habiendo derrocado tampoco estaban las instituciones del Congreso, instituciones encargadas como el Congreso. Entonces era el mismo jefe de Estado que se encargaba, era un todólogo, hacía originado este, quien no venda al Banco de Guatemala o a los bancos del sistema habilitados para operar en cambios, las divisas que estuviera obligado a negociar dentro del tiempo legal establecido. Noten, ¿cuál es el siguiente? Quien sin estar legalmente autorizado se dedique habitualmente y con fines de lucro a comprar y vender divisas. Tercero, quien para efectuar importaciones y exportaciones hiciere uso u otro documento falso o que contenga datos falsos o inexactos acerca del valor, cantidad, calidad realmente necesaria. Y quien mediante fraude o engaño obtenga licencia para adquirir divisas del mercado destinado a pagos esenciales o del mercado de licitaciones o quien utilice dichas divisas para destino diferente al autorizado. Y habla de los responsables del delito cambiario en caso contrario. Que esa cantidad para 1985, compañeros, decreto ley, como mencionaba, compañeros. Hacer una observación, compañeros. Dentro de este decreto ley 9485, que fue aprobado el 4 de septiembre, el artículo 2 de este decreto ley 9485 señalaba que, note, lo dispuesto por el presente decreto ley unitaria
¿A qué se refería en ese momento? Ley monetaria, un régimen de emergencia que estaba dándose. Dejará de tener vigencia cuando se den por terminadas totalmente las restricciones cambiarias a que se refiere la segunda parte de la ley monetaria, que era este régimen de emergencia en las transferencias internacionales. Este artículo no ha dejado de tener vigencia. Pero, ojo, esto debe ser asunto de revisión por parte del Congreso de la República, porque este artículo segundo de este decreto ley sí mencionaba que este delito iba a dejar de tener vigencia. Sin embargo, no se ha hecho, compañeros. Sujeto pasivo del Banco de Guatemala y demás bancos del sistema. El bien jurídico tutelado a la economía nacional y el elemento interno, compañeros, aquí es claro, la voluntad de no vender divisas al Banco de Guatemala. El elemento material, no vender divisas al Banco de Guatemala o a los bancos del sistema habilitados para el efecto. Eso pasa, compañeros, hay cambistas de dólares, cometen este delito, ¿no? ¿Dónde más? Este artículo 242b, compañeros, fue adicionado por el decreto número 64, compañeros, es el delito de pánico financiero. Artículo 242b, artículo que fue adicionado en el año 2008, compañeros. ¿Por qué se dio este delito, compañeros? Bueno, algunos bancos del sistema quebraron, compañeros, y tuvo mucho que ver las malas noticias que se propagaron con respecto a la salud monetaria de esos bancos. Recordamos, por ejemplo, el Banco de Comercio, que fue uno de los bancos que quebró. El Banco del Café, que fue otro de los bancos que quebró también, compañeros. Y hubieron varios bancos que desaparecieron, el Multibanco. Hubieron varios bancos que desaparecieron, compañeros. Que el pánico financiero hizo que muchas personas fueran a retirar sus cuentas y eso causó cierta liquidez en algunos bancos y terminaron quebrando. Pero veamos, compañeros, eso es algo histórico. Por eso fue adicionado este delito de pánico financiero. ¿A qué se refiere? Comete delito de pánico financiero quien elabore, quien divulgue o quien reproduzca por cualquier medio o sistema de comunicación información falsa o inexacta que nos cabe la confianza de los clientes. Entenderá que se menoscaba la confianza de los clientes, usuarios, depositantes de retiro masivo de o inversiones mayores o superiores a su flujo normal u ordinario. Es responsable de este delito. Será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 5. El responsable será sancionado con prisión de 5 a 10 años inconmutables y con una multa de 100,000 a 800,000 quetzales. Y no, en este caso no se podrá otorgar cualquiera de las medidas sustitutivas contempladas en el Código Procesal Penal. Y continúa porque ese artículo de las sanciones a que se refiere el presente artículo serán aumentadas en una tercera parte cuando el responsable del delito de bancos o autoridad
funcionario empleado del Banco de Guatemala o la Superintendencia de Bancos. Se excluye del alcance del presente artículo a los autores de los estudios, análisis y opiniones de carácter científico o académico que con base a información auténtica y verificable estén orientados a evaluar o calificar el sistema financiero de sus actores, buscando maximizar su eficiencia y desarrollo. Creo que está claro este artículo, compañeros, hablando un poco de la historia, que hubieron personas que se encargaron de desprestigiar a instituciones financieras. Tal fue el caso del Banco de Comercio y este terminó quebrando. O en el caso del Banco del Café, que terminó quebrando, que ahí se aplicaría la última parte de este artículo, compañeros, que también se hizo un estudio y se determinó que el banco tenía iliquidez y al final pues fue clausurado. En la vida económica de Guatemala, compañeros, el papel que cumple el sistema financiero, de donde pertenecen los bancos, las aseguradoras, la financiera, pues tiene, captan el dinero de los ahorrantes y lo invierten en el sistema crediticio, compañeros. Captan dinero público para darles a cambio seguros. En fin, hay un montón de tipos de inversiones que se dan en los bancos. Pero con esto del ahorro y el crédito, pues un crédito inyecta energía a la economía nacional. El Estado de Guatemala tiene la Superintendencia de Bancos y en este caso el Estado a través de la Superintendencia de Bancos como el derecho penal, en este caso a través del delito de pánico financiero, compañeros. Porque, como mencioné, en la historia de Guatemala se ha causado daño al sistema financiero nacional, específicamente a algunas instituciones financieras. Se ha mermado la confianza a través de rumores, a través de falsas noticias que se han divulgado, y esto pues representa un debilitamiento en el sistema financiero y por ende en la economía del país también. Crea estos rumores, estas falsas noticias, desconfianza en el sistema financiero nacional. Entonces, en este caso, se causa una alarma en la población. Realmente se causa pánico de que una persona va a perder su inversión realizada en un banco. Por eso acá, compañeros, es accionista, director, administrador, gerente, representante legal, funcionario o empleado de una institución bancaria o cualquier persona. La víctima, el sujeto pasivo, es la institución sujeta a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos. En este caso hablamos directamente de la institución perjudicada. El bien jurídico tutelado, compañeros, información falsa o inexacta que menoscabe el prestigio de un banco. El elemento material, compañeros, elaborar, divulgar o reproducir por cualquier medio o sistema de comunicación información falsa o inexacta que menoscabe la confianza en una institución bancaria. Voy a solicitarles a ustedes que lean el artículo 343, compañeros, que habla de la destrucción de materias primas o productos agrícolas o industriales. Porque acá solo se refiere a destruir materias. El artículo 344, compañeros, que habla de propagación de enfermedades en plantas o animales. Ese artículo ustedes ya lo vieron en legislación ambiental guatemalteca. Pero solo lo vamos a analizar así rápidamente. Quien propague una enfermedad en animales o plantas peligrosa para la riqueza pecuaria o agrícola será sancionado con multa de 1.500 a 15.000 quetzales. Acá el verbo rector sería propagar y estamos hablando de propagar una enfermedad ambiental internacional. Vieron el artículo 346 que habla
de la explotación ilegal de recursos naturales, compañeros. También vieron el tema de la contaminación, pero voy a tocar este artículo 347A, compañeros, que este fue agregado de la República, que habla también de bueno, no tengo ustedes, será sancionado con prisión de 1 a 2 años y multa de 300 a 5,000 quetzales el que contaminara el aire, el suelo o las aguas mediante emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, vertiendo sustancias peligrosas o desechando productos que puedan perjudicar a las personas, a los animales, bosques o plantaciones. Si la contaminación se produce de forma culposa, aire, suelo, agua, mediante que emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, vertiendo sustancias peligrosas. Se estaría violando acá, compañeros, el derecho al medio ambiente sano. El artículo 97 constitucional que mencioné la semana pasada, pues tiene mucho que ver en ello, porque es una obligación constitucional que se impone al Estado, a las municipalidades y a todo habitante del territorio nacional para preservar el ambiente, previniendo la contaminación del mismo y manteniendo el equilibrio ecológico. Alguien que contamine un río, compañeros, este río le sirve a una población que está a kilómetros de distancia y la población se surta de este río para su agua de consumo doméstico, lavado e incluso para cocinar, pues prácticamente estaría cayendo en este delito, compañeros, por estar causando daños. Algunas industrias en Petén también recuerdan la contaminación en el río La Paz. ¿Lo vieron ustedes en legislación ambiental guatemalteca? Esto tiene mucho que ver con la ley de caza, compañeros, porque solo dice, voy a tocar este último artículo 347E, protección a la fauna. Se impondrá prisión de 1 a 5 años al que cazare animales, aves o insectos sin autorización estatal o teniéndola sin cumplir o excediendo las condiciones previstas en la autorización. La pena se aumentará en 1/3 si la caza se realizara en área protegida o parque nacional. Para ello, compañeros, existe una ley general de caza, que es una de las leyes que ustedes vieron en legislación ambiental guatemalteca. Aquí el bien jurídico tutelado, pues es la fauna, como vimos al inicio. Compañeros, no nos dio tiempo de tocar acá los otros capítulos. Por ejemplo, el capítulo de la quiebra o insolvencia punible. Acá solo quiero hacer énfasis en un artículo, compañeros, que es el artículo de alzamiento de bienes. Me gustaría que ustedes lo leyeran, porque ese es un para sustraerse al pago de sus obligaciones, se alzare con sus bienes deudas, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 200 a 3,000 quetzales. Si el responsable fuere comerciante, se sancionará más con inhabilitación especial. Leamos un poco ese artículo, compañeros, porque al hablar de alzamiento de bienes, muchas veces este artículo se toca cuando existe ya un proceso de divorcio encausado y debe existir una repartición de bienes y la persona, regularmente el dueño de los bienes, que muchas veces es el hombre en el divorcio, está simulando una insolvencia, pero lo está haciendo de propósito, para evadirse
a esta repartición de bienes que se ha dado en el patrimonio. Este es otro asunto, compañeros, leámoslo despacio, definitivamente. Nos veremos dentro de 8 días en la misma clase. Ya prácticamente será la última clase previa al segundo examen parcial, compañeros. Agradezco la atención, compañeros. Entonces nos vemos la siguiente semana. Les deseo muy buen día.